La lengua, como el río, siempre cambia, pero su cauce permanece. Estás en Si el río suena, agua lleva, agua lleva. Hola, queridos y amables radioescuchas, sean todos bienvenidos a Si el río suena, agua lleva. Yo soy Xochipilli Hernández y estoy muy contenta de estar con ustedes en este día maravilloso que nos regala la Ciudad de México, en una emisión más de este programa y con una charla magnífica. El día de hoy nos acompaña Jorge Cocompech, un poeta, un ensayista, un narrador, un escritor con una amplia trayectoria literaria. Quédense con nosotros y acompáñenos en esta emisión del programa. Hoy en la Ribera, Jorge Cocompech nació en 1952 en Calquini, Campeche. Habla y escribe en lengua maya. Es poeta, narrador y ensayista. Es autor de Secretos del Abuelo, El Abuelo, Las 9 Preguntas, Lágrimas de Oro, Aquí no hables maya y La Ética del Perro. Ha recibido las siguientes distinciones: Premio Estatal de Periodismo, el Gran Premio Internacional de Poesía en Rumania, Premio de Literaturas Indígenas de América y el Premio Grants the Poet of the Year Award. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha a través de las ondas sonoras de la radio. Me gustó que si el río suena, ustedes dicen agua lleva. Yo diría, si el río suena, habla lleva, porque el agua habla, y nos habita y nos habla. Por lo tanto, un río habla cuando murmura junto a las piedras con las que se tropieza, habla con las florestas que tiene en sus orillas y besa las flores. Por eso el río habla, porque lleva agua que habla. Pues ya oyeron a Jorge Cocompech, que nos está dando esta aportación enorme para nuestro programa. Sin más, pues comencemos con el llamado. El llamado. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo es que comenzó tu interés por la literatura? Bueno, los primeros relatos que tuve en mi vida me los escribieron en los oídos. Yo vengo de una cultura muy oral. No había escritura. Mis abuelos eran ágrafos en la escritura occidental. Todo se comunicaba por medio de la oralidad. Por la oralidad yo entendí que la naturaleza es un código diverso que nos habla. Entonces, eso me ayudó mucho a que con el tiempo yo despertara a la escritura, porque ésta estaba justamente desde mi niñez en el campo. Oía cómo por las mañanas, junto al racimo de mangos colorados, estaba el racimo de cantos. Y entonces eso hizo que despertara en mí muchas emociones. Y las emociones se trastocan en verso, en beso, en muchas caricias que nos da la vida. Sí, y a mí me resulta interesante que tu oralidad esté relacionada con tu escritura poética. Sí, mira,
Dice el Popol Vuh que los primeros dioses, Vitol, Tzacol, Alom y Cajolom, se reunieron en la oscuridad, entraron en consejo. Quiere decir que entraron en la palabra. Y entonces, como todo estaba en sosiego, en paz, empezaron a crear la naturaleza. Y una vez que se creó la naturaleza física, que se creó el mundo, entonces ellos querían que crear seres que les agradecieran el haberlos creado. Entonces intentaron crear a la humanidad. Primero le ensayaron con el barro, pero el barro se deshacía. Después lo hicieron con la madera, pero vieron que no, esos seres se doblaban, quedaban de un lado y no respondían. Volvieron a entrar en consejo, en entrar a la palabra, y entonces alguien les dijo que en Pachil y Cayalá estaba el maíz amarillo y el maíz blanco, y entonces de ese material se va a constituir el cuerpo del hombre. Y además el maíz tiene el chón, carbono, hidrógeno, tiene las características propias de la vida. Entonces hay una clave ahí, hay una clave de entonces uno es un cereal comiéndose en sus orígenes y reproduciéndose para que la originalidad nuestra hecha de maíz permanezca por todo el tiempo, que nosotros conservemos la naturaleza. Una vez leí una frase en una obra de crítica literaria, porque existe abundante sobre ella, de Miguel Ángel Asturias, y él decía que hubo un día en un siglo que duró todos los siglos, el día de la creación. Y la religión judeo-cristiana en el Génesis empieza: en un principio era el Verbo, y el Verbo encarnó. Y así es en muchas culturas. Es importante la palabra crea, la palabra alivia, sana, cura, despierta. Claro. Y dinos, Jorge, ¿de dónde tomas tú los elementos para escribir tu poesía? La naturaleza. El mapuche, el mapudungun, es un hombre de la tierra. Pero desde que entró la maldad en el corazón de los hombres y los convirtió en ambiciosos, el hombre se hizo propietario de la tierra y propietario justamente de su egoísmo. Nosotros justamente estamos siendo víctimas de eso, de apropiarnos de las cosas, y las cosas no es para que las apropiemos, sino que para que las disfrutemos. Wow, Jorge. Y a mí me parece interesante también tu labor como traductor literario. Cuéntanos, tú que eres un escritor en lenguas indígenas, ¿cómo es que tú escribes tus poemas? ¿Los escribes primero en maya o en español, o tienes algún procedimiento especial? Mira, yo equivoqué mucho los caminos. Mi primera obra que escribí, la escribí muy aprisa, quizá víctima consciente, también debo decirlo, de ganas de publicar algo. Y entonces me precipité. Mi primer libro, Secretos del Abuelo, tiene muchos errores. Yo mismo los asumo, soy responsable de ellos. Yo hacía traducciones de manera empírica, no conocía los métodos, los procedimientos, la teoría de la traducción. Hernán Lara Zavala, siendo director de publicaciones de la UNAM, un día me invitó a que yo fuera a BAM Center International a un curso de traducción literaria. Ahí me di cuenta, por el maestro Raúl Ortiz, que era el tallerista que conducía el taller, que yo había hecho una traducción con la naturaleza en ese entonces de mi empirismo, porque yo hablaba la lengua, pero no es suficiente hablar una lengua, uno debe conocer las técnicas.
Yo sostengo que un artista o un científico debe tener las 4 T's: teoría, técnica, talento y trabajo. Pero más trabajo, porque talento sin trabajo no conduce a nada, y teoría sin técnica pues quedan a palabrería. Creo que mis primeros trabajos empezaron con tropiezos. Después una severa crítica que yo agradezco a mis compañeros mayas de Yucatán me permitió que yo fuera a estudiar lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí, gracias al maestro Israel Martínez Corripio, al doctor Sergio Bogar, con los que llevé, y otros maestros, con los que llevé sintaxis, morfosintaxis y gramática en español y en maya, me di cuenta que tenía yo que mejorar y reescribir mis textos. Entonces, si bien los pensaba en maya, a los inicios de mi escritura, los pensaba en maya, pero no estaba seguro que estaba bien o estaba mal. Por ejemplo, Secretos del Abuelo, yo lo escribí en maya, pero en un maya que no estaba dudando, y entonces consulté con otros de otras poblaciones de Yucatán y Quintana Roo, y ellos tenían sus variantes, y yo hice una mezcolanza, hice algo, un collage ahí que no quedó bien. Sin embargo, después de lo de BAMS, después de las críticas de mis compañeros, yo dije, el reto ahorita es hacerlo bien. Y entonces lo hice con las técnicas requeridas para hacer una buena traducción, traducir la idea con la carga de emociones y el sentido que se propone el autor. Sí. En este caso, yo me autotraduzco. Entonces, pues empecé haciendo cosas que no debiera, pero eso te ayuda mucho a atisbar más adelante lo que puedas escribir. Por ejemplo, tengo un poema que se llama La casa de tu alma y tiene 2 versiones, las más conocidas porque las escribí hace mucho. En el verbo, por ejemplo, no llores, y yo hice un cambio porque ponía walk tic y es walk all, entonces el texto mejoró mucho. Pero eso te vas dando cuenta con el tiempo, con las lecturas. Nosotros revisamos, por ejemplo, la escritura maya del siglo XVI y mucho antes, porque hay una escritura previa a las grafías occidentales, a los íconos, ¿no? A los jeroglíficos, a los glifos mayas. Entonces vas tú revisando eso y te va enriqueciendo. Hay palabras, por ejemplo, que no están registradas en los diccionarios, por ejemplo, compol, que es una reunión para hacer una actividad de sentido de pertenencia comunal, no está registrado en los diccionarios. Wow. Y está en la oralidad, por eso la riqueza de la oralidad. A mí me preocupa mucho cuando se pretende normalizar la lengua, porque se pudiera caer en que se sustituyan las variantes dialectales, porque las variantes dialectales es la riqueza de una lengua, claro, porque hay variantes que conservan alguna palabra que se perdieron en otras, y eso es muy rico. La normalización debiera, por ejemplo, regular el uso de algunas grafías de la lengua castellana, pero hay cosas que los franciscanos en sus gramáticas y diccionarios del siglo XVI no pudieron, porque son sonidos de lenguas muy diversas. Por ejemplo, las lenguas tonales. El maya no es una lengua tonal, no, como hay en otras lenguas. A mí me parece que, entre otras lenguas, el náhuatl es el italiano de Mesoamérica, es muy dulce, muy musical, a mí me gusta mucho. Claro, yo hablo la lengua maya, que es medio áspera, no, con sus rearticuladas, el apóstrofo, pero cada lengua tiene lo propio, sí, tiene lo propio, su propia riqueza.
y hace muchos años yo trabajé en Quintana Roo y había un personaje, un político, un muchacho de origen maya, que cuando lo anunciaban porque era una persona importante en el gabinete de un gobernador de mala memoria, entonces se apenaba. Yo veía que cargaba como una lápida, como el Pípila cargaba su apellido con un poco de vergüenza étnica, porque yo no notaba. Terminó el evento y me dice, oye Jorge, pues, vamos a comer, y fuimos a comer. Y le dije, tu apellido es muy hermoso, lo que significa. ¿Qué quiere decir tu apellido? Tu apellido significa halo de la luna llena. Pero Jorge, ¿cómo eso no me lo habían dicho? Sí, tu apellido quiere decir ese círculo que a veces en los meses de marzo o abril se forma en torno a ese pezón que le llamo luminoso, que es la luna. Le digo, mira, eso significa. Y me dice, Jorge, muchas gracias. Y le digo, nunca más te avergüences de tu apellido, porque apellido es la marca de tu alma. Claro, y que finalmente, pues como bien mencionas, las lenguas indígenas tienen una riqueza fónica impresionante. Y para eso yo quisiera, yo muero por esta sección del programa en que los autores leen de viva voz. De viva voz. Bueno, vamos a leer un texto que no leo mucho porque el texto más famoso, por decirlo así, más difundido más que famoso, perdón esta cosa que no debía haber dicho. El texto más conocido mío se llama La casa de tu alma, un águila pichán, pero voy a leer uno que dice, se intitula en español El linaje de la palabra. A propósito que empezamos hablando de la palabra, dice en maya, Uchibaltane, Beichahaktane he bishukayil uchben kikel, Okha chibalob kuyahal ich upekha kushimbal, Anilo ukiki kibok ashahaub, Yichkinile takan tutanil tunich, Beichahaktane Uyal sasil, chokan sasilob, tah sebil kuputzul, ichunoh humil tunich, tanu lubulob bei sasil tinil, bei chahak tanel yotel tushku kuankilukaba sasil, pulken utonkinukuba, kulalik hatzutz Pepenop, Pixas, Cuyajal Cuba y Chuluguayac Yeb. Este es un fragmento cuya traducción al español es el siguiente. El linaje de la palabra. Sea la palabra canto de la sangre antigua, río de linajes en despierta turbulencia, voces de lluvias olorosas, rostro del tiempo asido al lenguaje de la roca, sea la palabra hija de la luz, sierpe azul de luces en fugaz escapatoria, estruendo de piedras derrumbándose en hebras de cristal, sea la palabra piel en donde anida el nombre de la luz, canto que al inclinarse derrame mariposas, alba desperezándose en el sueño de la niebla, ojos del ocaso, ladrón de púrpuras y oros al cielo, música mínima de un grillo que arrulla el germen de la fecha, único registro infinito de la existencia. Wow, Jorge, qué hermosa sonoridad del poema en maya. A mí me sorprende esta capacidad que tiene la lengua y esta capacidad tuya de plasmar
en poesía una lengua tan rica. Mira, yo tuve un abuelo del que celebro haberlo tenido como abuelo materno. Recuerdo que un día me dijo Briseida Cuevas, también una excelente escritora en lengua maya: ya deja en paz a tu abuelo. Tú siempre hablas de tu abuelo, porque mi libro se llamó primero Secretos del Abuelo, Mokultaninol, y después se llamó, cuando hicimos una versión para niños, El abuelo Gregorio, un sabio maya. No, uno no puede olvidar a los abuelos ni las historias de los abuelos, porque es empezar a olvidarse de sí mismo. Y el hombre requiere todos los días de recordarse a sí mismo para que recuerde que es un hombre con rasgos de divinidad. Qué genial, Jorge. ¿Nos puede leer otro poema? Claro que sí. Les voy a leer uno que escribí en español nada más, porque es intraducible al maya. Bueno, lo forzaría mucho. Y esto es un tema que es muy propio de los que ya vivimos en las ciudades. Yo vivo en la Ciudad de México por una prescripción médica. Por mí me regresaba a mi pueblo. Y dice en español: ¿de qué eres dueño? ¿De qué eres dueño? ¿De tu departamento escriturado? Mira, para empezar, hagamos un recuento. ¿Qué posees de tu departamento? ¿Sus paredes? La pared también es la de tus vecinos que viven a tu izquierda, a tu derecha, o el que vive atrás. El techo es el piso de tu vecino de arriba. El piso sobre el que caminas es el techo de tu vecino de abajo. Aprende, solo te vendieron un agujero para que vivas. Incluso tu cuerpo tan solo es un agujero que lo habita un ser, y eso, si es que te das cuenta que lo habita alguien. Wow, Jorge. A mí me resulta particular de este poema esta concepción de uno mismo, ¿no? Que finalmente a veces creemos que las cosas materiales nos pertenecen, y pues no es así. En ese sentido, yo creo que tienes mucha razón cuando mencionas que los elementos de tu poesía son la naturaleza, ¿no? El cuerpo, lo que observas, inclusive el material pétreo, ¿no? Tengo uno muy pequeñito. Ajá. Wuk Najen, sediento. Tialin shulik in wuk ha, ki wukik ha. Tialka chupuk in bakan, ki wukik tanobo, ki wukik payalchiob. Para saciar mi sed, bebo agua. Para saciar mi ser, bebo palabras. Pues bien, amigos Radio Escuchas, ya escuchamos algunos de los poemas de Jorge Cocompech, los cuales, como están oyendo, son magníficos, son maravillosos. Y ahora quisiera que pasáramos a la siguiente sección del programa y nos hablaras un poco de los libros que a ti te han marcado para escribir poesía, o que a ti te han marcado de manera personal. Y esta sección se llama Libros para Todos. Libros para todos. Uy, si te dijera que en la época del despertar de las hormonas, cuando estaba en la secundaria, y tomaba, porque es la edad en que nos reuníamos con los compañeros y empezábamos a echar trago, yo empeñaba mis libros en la cantina de mi pueblo. Wow. Y mi papá los iba a desempeñar, y luego por las noches, cuando estaba bien dormido, sacaba una cuerda remojada con agua y me daba duro para que yo le empeñara mis libros. Pero era tanta nuestra avidez por la cerveza y por aquel entonces, de una edad esa, en que yo empeñaba mis libros. Ahora dicen mis hijos que los quiero más que a ellos. ¿Qué libros me van a marcar? Mira, yo tuve un padrino que me regaló un libro de Ediciones Paulinas, una editorial de vocaciones sacerdotales.
Y ese libro decía, ¿y tú qué harás? Pregunta que todavía me sigo haciendo. Y mis libros, como te digo, fueron inacibles, fueron orales. Los relatos de la tradición nuestra, de nuestra cosmovisión y cosmogonía, yo también los oí por medio de la oralidad. Doña Mila Puc, que era una vecina que hace no mucho murió, nos relataba en sus pláticas cuentos para ella o historias que después yo leí en el Popol Vuh. Wow. El Popol Vuh todavía camina en la oralidad de gente que lo recibió a través de la oralidad. Y yo tengo muchas versiones del Popol Vuh. La más hermosa son dos versiones, una que hizo Enrique Samkolov, que fue un ayudante o asistente investigador de Tetlock, que se va a ocupar mucho del Popol Vuh, y de Humberto Acabal, que falleció el año pasado. Me gusta la de Samkolov porque es una versión poética del Popol Vuh. Nuestras lenguas, como dijera este autor del Ser y la Nada, que se llama Heidegger, las lenguas tribales son lenguas poéticas. Entonces, los libros que me van a marcar a mí posteriormente, ya cuando voy a la escuela primaria, mi libro se llamaba La Nueva Senda. Y en ese libro de La Nueva Senda, yo leí El pájaro Chowi, que es un relato de la tradición de los guaraníes. Ese libro de La Nueva Senda lo estoy tratando de localizar en los de viejo, pero no lo he vuelto a ver. El otro libro que me va a influir mucho en la primaria, Cultura y Espíritu, que hacía Fernández Editores. Me los compraban nuevos porque hasta eso yo era muy exigente. Me gustaba el olor de los libros nuevos, porque tienen un aroma que llega al alma. No sé, es un aroma que seduce, que cautiva. En esos libros de la nueva, de Cultura y Espíritu, yo veía las imágenes de Aristóteles, de Hammurabi, de los dioses griegos, latinos, y otros de otras culturas. Entonces, esos libros me van a ayudar mucho, pero luego brinco a la secundaria, ya después de primer y segundo año, que era yo un desastre. Y en tercero empiezo a inquietarme, y entonces me va a marcar mucho lo que leí de Piedras Hambrientas de Rabindranath Tagore, El cartero del rey de Rabindranath Tagore, y desde luego me va a marcar mucho este libro, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Esos dos me van a marcar. ¿Por qué? Porque los dos están escritos con la sencillez más universal que pueda un escritor usar con el lenguaje y seducir a otro. Eso a mí me cautivó. Desde luego, yo ya oía la Biblia en la iglesia, porque primero fui acólito y después alcohólico. Entonces, yo iba a misa en la época de los años 60, cuando las misas eran en latín. Y la primera misa en mi pueblo los domingos era a las 4 de la mañana, y las primeras campanadas se daban a las 3, la segunda a las 3:30 y la última 10 o 5 minutos antes de las 4 de la mañana. Y yo recuerdo muy bien que el cura, don Gonzalo Balmes, que después llegó a ser monseñor, y no quiso subir porque era un hombre que nació para ser un cura de pueblo, empezaba diciendo Introito altare Dei, que significa me acercaré al altar de Dios. Y nosotros contestábamos, porque estaba en un misal pequeñito, del latín al español, el padre Ripalda, contestábamos Adeum qui letificat juventute meam, a Dios que es mi juventud y mi alegría. Entonces, esos libros
me van a influir mucho. Posteriormente leo los libros sapienciales, Salmos, Job, Proverbios. Esos van a influir en mi escritura posteriormente. Qué padre, Jorge, que nos cuentes esto, porque finalmente pues son los recursos de un poeta, ¿no? Queridos radioescuchas, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Para mí fue un honor que estuviera aquí con nosotros Jorge Cocompech, un gusto, un placer. ¿Algunas palabras finales, Jorge? Bueno, quiero decirte algo, voy a contarte algo porque me gusta mucho platicar esto y es breve. Nosotros los mayas antiguos, o que heredamos muchas ceremonias y rituales, concebimos que el hombre tiene 3 nombres. El nombre con el que acude al registro civil e inscribe el nombre del cuerpo. Otro que nos ganamos en la calle, en la escuela, en la iglesia, por algún defecto o alguna virtud, que es el apodo. Ajá. Pero tenemos otro nombre. Todos tenemos un nombre oculto, un nombre de poder. Y ese se puede recuperar con una disciplina de espíritu para lograr ingresar a ti mismo, conocer ese chip, esa contraseña para tu vida interior que es muy rica si tú quieres. Se llama el nombre oculto. Y una vez que ya lo tienes, después de una ceremonia tan larga, dolorosa, porque eso también requiere sufrimiento. Una vez que ya tienes tu nombre secreto, tu nombre oculto, que no se escribe, que no se dice, que no se pronuncia, que no se lo debes decir nadie, porque si lo sabe te mata. Así de poderoso es. Una vez que ya lo sabes, el abuelo, el chamán, el jumén, según nosotros, te dice eso para que no olvides. El nombre que lleva un hombre es su carga. Si lo lleva con dignidad no pesa, si lo lleva a disgusto cansa. Mantén limpio tu nombre como el interior de tu casa, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, mi querido nieto, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Nib Olal, muchas gracias. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden, queridos radioescuchas, que Dejez Radio es tu radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Indejez, 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 indejez. Radio. ¿Y por qué? Indejez Radio. Es tu radio. Tan, tan.